Muy buenas noches a todos, desde ya les agradecemos que estén hoy acá. Esta noche vamos a empezar una pequeña charla con el doctor Fabián Nieves, que es abogado, profesor de Historia Constitucional en la UNE, miembro de número de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, concejal de la ciudad y secretario de Acción Política de la Coalición Cívica ARI Corrientes. Muy buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? Hola Nelson, hola a todos, bueno, muy bienvenidos, así que bueno, muy contento de poder seguir con este ciclo de capacitaciones que venimos haciendo con la coalición cívica. Y bueno, en este caso, más que una capacitación, la idea es que sea un diálogo, una conversación y que podamos un poco reflexionar sobre algunas de las cosas que están aconteciendo tanto en nuestro país como en la región. Claro, exactamente. La idea es un poco que sea más dinámico, por eso lo pensamos en forma de entrevista. Sin embargo, al finalizar la charla vamos a generar un espacio general para poder hacer preguntas y poder dialogar un poquitito más con todos los participantes. Así que bueno, vamos a ir dando comienzo con una pregunta quizás sencilla, quizás una pregunta básica, pero importante para todos, y es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia, Fabián? Bueno, esto es claramente una pregunta, bueno, amplia, obviamente, pero que claramente tenemos que decir que la democracia ha significado distintas cosas en distintos tiempos de la historia. Es decir, no es lo mismo la concepción de democracia que tenemos nosotros actualmente que la concepción de democracia que tenían los griegos, por ejemplo. Entonces, por ahí, para hacer un aproximamiento desde el punto de vista histórico, me parece que se puede diferenciar entre la democracia de los antiguos con la democracia de los modernos. En la democracia de los antiguos, pensemos por ejemplo en la antigua Atenas, eh, pensemos en esas pequeñas polis, en esas pequeñas ciudades de entre 4.000, 5.000 o 6.000 habitantes, de las cuales muy pocos eran ciudadanos, pero en la cual no obstante esos ciudadanos se reunían en una asamblea a la que ellos le llamaban eclesia. Si el nombre les suena, no es casualidad. Es decir, esta eclesia ateniense era la asamblea donde los ciudadanos tomaban todas las decisiones públicas de manera directa. Allí sancionaban sus leyes, allí administraban justicia, allí declaraban la guerra y anunciaban la paz. Pero obviamente, paralelamente a esta toma de decisiones en conjunto que tenían los atenienses, no tenían un sistema de derechos individuales o derechos humanos como lo conocemos hoy nosotros actualmente, ¿no? Y me parece que esta es una de las principales diferencias con estas democracias antiguas. Pensemos que esa decisión en conjunto muchas veces convivía con una sumisión absoluta de los individuos a la autoridad del conjunto. Pensemos que allí no existían esta idea de derechos, de libertades, no existía una idea de libertad de expresión o de libertad de religión incluso. De hecho, recordemos que Sócrates fue condenado por la democracia ateniense, condenado a muerte, a beber la cicuta, por incorporar falsos dioses y corromper de esta manera los valores de la juventud. Así, bajo esa pena se lo condenó. Por lo tanto, es claramente una democracia que está restringida en su contexto histórico. Y en contraposición a esto podemos hablar de una democracia de los modernos que obviamente fue evolucionando en el tiempo y que fue incorporando determinadas corrientes, determinadas tradiciones políticas, históricas, filosóficas, que le fueron dando otro valor a la democracia. Por ejemplo, la idea de los derechos naturales, por ejemplo, la idea de la representación, la idea de la soberanía del pueblo. Y en consecuencia, esta democracia de los modernos, a diferencia de la democracia de los antiguos, se basa o se sostiene básicamente sobre tres grandes reglas. La primera, obviamente, es la regla de la mayoría, es decir, si la democracia es ese sistema en el cual gobierna la mayoría, como decía Pericles en la democracia ateniense, en la actualidad se sigue sosteniendo esa idea de que la democracia es el gobierno de la mayoría, y por lo tanto la regla de la mayoría establece a la democracia como un método para tomar decisiones públicas. ¿Sí? La democracia en este sentido sería un método para tomar decisiones públicas.
Pero la regla de la mayoría en la democracia moderna es una regla necesaria, pero no suficiente para comprender totalmente a la democracia moderna. A ello debemos añadir la regla de división de poderes, es decir, esta idea de que las mayorías gobiernan, pero el poder no puede estar concentrado en un solo ente. En consecuencia, siguiendo la famosa doctrina de Montesquieu, la división de poderes, el poder tiene que estar dividido, es decir, no puede estar concentrado en una sola institución. Y además de esto precisamente para que no se abuse del poder, y además de esto hay que incorporar la idea de la regla de los derechos, es decir, hablábamos de la influencia que tuvo esta idea de derecho natural, que significa que las personas tienen derechos no porque la ley se los otorga, sino que las personas tienen derechos por su sola condición humana, es decir, por la sola condición, por el solo hecho de ser personas, todas las personas tenemos determinados derechos que son inherentes a nuestra condición de persona humana. Entonces, cuando hablamos de democracia en los modernos, tenemos que hablar claramente de estas tres reglas. Regla de la mayoría, regla de la división de poder y regla de los derechos. Y esta idea de democracia moderna, a su vez, también ha tenido, vamos a decirlo así, como ha dicho Huntington, distintas olas, distintas etapas. Cuando recién nacieron los estados modernos, los estados representativos, constitucionales, la democracia en esos primeros momentos era una idea que tenía ciertos reparos y por eso era una democracia que convivía con el sistema representativo, pero era un tanto limitada. Pensemos que existía el voto censitario, es decir, lo que a veces se llama comúnmente una suerte de voto calificado, es decir, solamente podían votar aquellos que pagaban impuestos o solamente podían votar aquellos que tenían la condición de propietarios. Por ahí hay algunos autores que llaman a este periodo de nacimiento de las democracias como democracia de notables, porque eran solamente cierto sector de la sociedad los que llegaban a las esferas de conducción. Pero propiamente dicho, creo que podemos hablar del avance de la primera ola democrática a partir de la década del 20, del siglo XIX, es decir, 1928, 1929, donde en Estados Unidos y en el Reino Unido se empieza a eliminar el voto censitario, es decir, se empieza a dejar de lado esta idea restrictiva de la soberanía del pueblo y lentamente se empieza a establecer el sufragio universal. En nuestro país se entiende que esta primera ola democrática llega en 1912 con la Ley San Peña. No obstante, debo decir que la Constitución del 53 ya establecía el sufragio universal, ya establecía la igualdad política de los ciudadanos, y por lo tanto lo que se hizo con la Ley San Peña fue establecer el secreto y la obligatoriedad, además de incorporar el cuarto oscuro y demás. Esto de alguna manera motivó a que el electorado pueda ampliarse en un momento donde, sobre todo por no ser obligatorio el voto, realmente era bastante restringido el electorado. Esto coincide de alguna manera con el nacimiento de los primeros partidos políticos. Por ahí algunos incorporan a esta idea de primeros partidos políticos el Partido Autonomista Nacional, pero este era más que nada una coalición de distintas élites provinciales. Los partidos políticos modernos propiamente dichos recién son el Partido Radical y el Partido Socialista, que son los primeros que tienen convenciones para designar sus candidatos, los primeros que tienen cartas orgánicas, los primeros que tienen plataformas de propuestas. Y esto de alguna manera hace la apertura en la Argentina de la primera ola democrática. Esta primera ola democrática que se da en el mundo occidental va a tener una contraola autoritaria muy fuerte a partir del siglo XX. En 1922 empieza con la marcha de Mussolini sobre Roma, luego se consolida con el avance del nazismo en Alemania, que claramente contrarrestan esta ola democrática que se venía llevando adelante. Esto de alguna manera, esta contraola autoritaria coincide de alguna manera en nuestro país con el golpe de 1930, el golpe al presidente Irigoyen. Luego va a venir una segunda ola democrática. Esta segunda ola democrática llega después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias del eje terminan por caer, es decir, cae el fascismo en el mundo y emergen nuevamente las democracias.
Y esto suele coincidir, esta segunda ola democrática, o se suele caracterizar por la incorporación también del voto femenino. En nuestro país, además, hablábamos del nacimiento de los primeros partidos políticos, ahora también se había incorporado el peronismo. En la Argentina empiezan a hacer una especie de democracia de masas, primero con Irigoyen, estableciéndose como un líder fuerte, y luego ya con Perón. Por ahí algunos historiadores o politólogos como Alan Turing hablan de que en la Argentina se estableció una especie de democracia hegemónica, en el sentido de la búsqueda de una unanimidad que existió en ese momento, y en el sentido de que se creía en la Argentina en ese momento, o tal era la concepción política del peronismo en ese momento, de que un pueblo solamente era tal en tanto y en cuanto tenía un líder que lo conduzca, un líder que lo interpretaba y un líder que lo conducía. Esto en la Argentina convivió esta idea con esa segunda ola democrática. Luego va a haber una segunda contraola autoritaria, sobre todo en las décadas del 60 y del 70. En Argentina van a ser muy características de estas olas autoritarias, la llamada Revolución Argentina, es decir, la dictadura de Onganía primero, y luego el llamado Proceso de Organización Nacional, es decir, la dictadura de Fidel Agustín Macera. Y luego vamos a asistir ya a una tercera ola democrática, abierta a mediados de los 70, primero en Portugal con la Revolución de los Claveles, luego en España con la caída del franquismo, luego en Argentina en el 83, Brasil en el 85, Chile en los 90, y que de alguna manera es la ola democrática que pervive hasta la actualidad. Por ahí hay quienes señalan que esta tercera ola democrática también tiene su contraola autoritaria. Muchos por ahí lo han querido ver a través de los diversos gobiernos populistas y autoritarios que empezaron a emerger después del año 2000. Y bueno, otros empiezan a creer que esta contraola autoritaria puede emerger tras esta situación excepcional que está viviendo el mundo y que tiene que ver con la pandemia y que ha desatado de alguna manera la vuelta de poderes excepcionales de parte de muchos gobiernos democráticos. Y volviendo un poquito más acá a la actualidad, haciendo énfasis en eso, ¿cómo ves el sistema democrático en la región con la expansión de la pandemia? Bueno, yo creo que lo que veo es que claramente hay una suerte de estado de excepción regional. Esto no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Justicia y Derechos Humanos. Distintos países democráticos ya han informado, tanto a la OEA como a la Corte Internacional, la suspensión de derechos en sus países, bajo distintas... Esto, por supuesto, varía de país a país, la forma en que lo declaran. En el caso de Argentina fue una declaración de emergencia, en otros países se habla de estado de alarma, estado de calamidad pública, y claramente, producto, por supuesto, de esta pandemia, que en un primer momento me parece que fue necesaria de alguna manera estas declaraciones de emergencia, porque claramente los gobiernos estaban a ciegas, porque no había todavía mayor información, porque China había retrasado sus informes en la OMC, en la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto muchos gobiernos no sabían todavía bien a qué se enfrentaban, y por lo tanto al ser la cuarentena el único remedio hasta ese entonces, bueno, incluso muchos entienden que también hasta ahora, de alguna manera muchos gobiernos avanzaron con este tipo de estado de emergencia o de estado de excepción. Pero de todas maneras me parece que podemos identificar dos o tres modelos. Un modelo, por ejemplo, que me parece muy plausible, que es el modelo uruguayo, que ha seguido de alguna manera las pautas de Suecia. Este modelo uruguayo no ha llevado adelante, por ejemplo, una cuarentena generalizada a toda la población, sino que ha hecho una cuarentena focalizada solamente a la población en riesgo y a aquellas personas que habían sido contagiadas o que tenían nexo epidemiológico con esas personas contagiadas. Y si bien en Uruguay se declaró una emergencia sanitaria, fue para poder llevar fondos extraordinarios del presupuesto a materia de salud, pero en ningún momento hubo uso de poderes de emergencia. En consecuencia, me parece que en este caso Uruguay fue un ejemplo de cómo se pudo llevar, cómo se administró
la emergencia respetando los poderes republicanos y respetando los derechos de las personas. Allí no se suspendió en gran parte las cuestiones comerciales y laborales. Por supuesto que sí se suspendieron los grandes eventos públicos, las fiestas y demás, pero no se suspendió el trabajo y el comercio de la gente. Después podemos ver otros modelos por ahí un poco más invasivos, y en algunos casos también con ciertas tentaciones autoritarias. Particularmente son los casos de Perú, caso de Colombia, de Bolivia, de Panamá, de la Argentina también, y que claramente por el alcance de la suspensión de derechos que se han hecho claramente una suspensión de derechos que no tiene precedentes en nuestra historia. Insisto, no obstante, en esta idea de que tal vez en un primer momento fue necesaria, pero que luego de 2 meses mantener esa rigidez de suspensión de derechos me parece que está empezando a ser contraproducente en materia de desarrollo social, en materia económico e incluso en materia sanitaria, porque claramente la desatención de otras cuestiones referentes a la salud de las personas están empezando también a afectarse. Y después, bueno, hay otros gobiernos que claramente han subestimado de alguna manera todo tipo de cuestión, se han negado a incorporar una mirada comparativa de qué han hecho otros países, o incluso de incorporar una mirada científica, si se quiere, que han sido los casos tanto de Brasil como de México, que claramente se han hasta incluso burlado en algún momento de esta situación epidémica. Esto es lo que a grandes rasgos está sucediendo en nuestra región. Después, por supuesto, veo con mucha preocupación porque claramente esta situación hace que los gobiernos democráticos empiecen a gobernar por decreto, que empiece un proceso de desparlamentarización, es decir, de degradación del poder legislativo, porque no se quieren reunir, o en algunos casos quieren hacer esta suerte de decisiones virtuales que a mi modo de ver al menos me parece que no cumplimentan directamente con el método legislativo que debe ser adecuado, además de que se han debilitado todos los mecanismos de control, pero me parece que hay en algunos países donde se ha aprovechado la situación para fortalecer más sus sistemas autoritarios. Y esto es lo que, por ejemplo, ha sucedido en Hungría, donde Víctor Orbán, un gobierno de extrema derecha, está aprovechando para otra vez embestir contra el Parlamento, otra vez embestir contra la justicia. En Filipinas, el presidente ha aprovechado para llevar adelante ejecuciones arbitrarias. En Venezuela, Maduro ha aprovechado para encarcelar médicos y periodistas por solamente opinar sobre la pandemia, algo similar a lo que aconteció en el totalitarismo chino. Entonces, me parece que la situación es realmente preocupante, y me parece que los ciudadanos debemos empezar a prestar un poco más atención de algunas cosas que hasta el momento parecieran que son solamente cuestiones secundarias y que tienen que ver con el respeto por las instituciones, aún en el caso de emergencia, porque recordemos que incluso en el caso argentino, las constituciones nacieron en momentos de emergencia, y las emergencias siempre son para cuidar la Constitución y no para degradarla. Y Dino, Fabián, últimamente se ha hablado mucho del populismo. Dino, desde tu punto de vista, ¿qué papel juega el populismo en la democracia, en el grado y la calidad de la misma? Bueno, a ver, el populismo muchas veces pareciera que significa una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría conceptualizar un poco lo que han dicho algunos de sus intérpretes. El populismo, entiendo yo, es un modo de concebir la acción política, es decir, no es una ideología en particular. Por eso podemos ver muchas veces que hay populismos de derecha y populismo de izquierda. El populismo es un modo de concebir la acción política, un modo de comprender lo político. Esto es incluso lo que dicen quienes hablan abiertamente a favor del sistema populista, como son Ernesto Laclay y Chantal Mouffe. Así como el conservadurismo, por ejemplo, es un modo de comprender lo político, y a pesar de que por ahí a veces está identificado con algún tipo de ideología en particular, el conservadurismo entiende que el cambio político debe ser gradual, es decir, debe ser paso a paso, o en algunos casos directamente niegan el cambio político.
Bueno, sí, también el populismo es un modo de concebir lo político a partir del cual la esencia de lo político está en el conflicto. Y como la esencia de lo político está en el conflicto, claramente cree necesaria el conflicto y la división de la sociedad entre amigos y enemigos. Esto es algo que ya en la década del 20, del siglo XX, lo teorizaba mucho Carl Schmitt en el concepto de lo político, una obra que ha sido bastante popular. Carl Schmitt es un jurista alemán muy asociado, muy asociado al nazismo, y que tanto Ernesto Laclau como Chantal Mouffe, que reivindican el populismo del siglo XXI, o el socialismo del siglo XXI, como lo llaman, lo terminan por reivindicar. Ahora bien, el problema de esto es cuando en democracia empezamos a utilizar esta idea para empezar a dividir la sociedad en amigos y enemigos, ¿no? O dividir la sociedad entre la patria y la antipatria, entre el pueblo y la oligarquía, como es generalmente cuando se buscan dividir a la sociedad de esta manera. Muchas veces vemos discursos de las autoridades presidenciales tratando de, por ejemplo, miserables a los sectores ligados al sector privado que quieren que la cuarentena se flexibilice un poco, o vemos que los que están en contra de algunos excesos que se están cometiendo en la cuarentena, algunos excesos gubernamentales, ya se lo tildan ya de beneficiar a una cultura de la muerte porque se está queriendo o se pretende levantar la cuarentena. Entonces me parece que el populismo en muchos casos termina por degradar a la democracia cuando es utilizado para dividirle en amigos y enemigos. Yo creo que en contraposición a esta mirada, tenemos, por ejemplo, así como tenemos a Schmitt, a Laclau y a Chantal Mouffe que hablan o que sostienen que lo político está en la división amigo-enemigo, tenemos otros autores, otros filósofos como Hannah Arendt que entienden en cambio que sin negar el conflicto político, es decir, sin negar que en la democracia se debate, porque la democracia se sostiene sobre sociedades plurales, donde claramente pensamos distinto, pero para Hannah Arendt lo realmente político está en la superación de ese conflicto. Lo político está en la Constitución, que es un pacto de toda la sociedad. Lo político está en el consenso. Entonces me parece que una mirada que más se acerca a la democracia es claramente esta mirada de Hannah Arendt, que reivindica esta forma de debatir, pero a su vez de encontrar los puntos de encuentro, los puntos en común, y de convivir con el que piensa distinto. Entonces, por ahí, volviendo un poco a tu pregunta, me parece que el peligro muchas veces del populismo o de esta forma de concebir lo político está en la degradación de la democracia y en buscar amigos y enemigos allí donde simplemente hay gente que piensa distinto. Y dinos, ¿qué indicadores son los que nos pueden alertar como ciudadanos que estamos ingresando o no a un sistema autoritario? Bueno, ya hace algunas décadas, un gran politólogo español que se llamaba Juan Lins, muy crítico de los sistemas presidencialistas, que estudió también mucho las transiciones de las dictaduras hacia las democracias, pretendió alertar de alguna manera a las sociedades democráticas de qué factores muchas veces había que tener en cuenta de que habían ciertos movimientos autoritarios que pretendían de alguna manera degradar a la democracia. Entonces Juan Lins estableció algunos ítems, algunos puntos, como por ejemplo el rechazo a las reglas de juego democrática. Esto por supuesto es un indicador claramente autoritario, pero muchas veces estos indicadores se muestran tal vez no tan frontales, sino muchas veces de manera más indirecta. Por ejemplo, cuando se hace un rechazo retórico de la Constitución, o cuando se entiende que, o cuando no se aceptan las reglas de juego de la democracia, o no se aceptan los resultados muchas veces de que el rival ha vencido en las elecciones, cuando se sugiere la necesidad de restringir ciertos marcos democráticos. Después otro indicador, decía Lins, era también la negación de la legitimidad de los adversarios, y aquí obviamente
juega mucho esta idea de poner al rival como un enemigo. Muchas veces se entiende, o estos gobiernos autoritarios entienden que el rival llega a ser una suerte de amenaza existencial para que el gobierno pueda llevar adelante sus políticas. Muchas veces también se acusan a los rivales de ser agentes extranjeros. Esto es muy común, por ejemplo, en los gobiernos que van en vías hacia los autoritarismos. Muchas veces incluso se los nombra con epítetos descalificadores, ¿no? Los famosos cerdos en el nazismo, los gusanos, como cuando se nombra a los opositores en Cuba. Estos son por ahí otro de los lugares comunes que hacen a las características del autoritarismo. Después, por supuesto, el fomento a la violencia. Esto es un indicador también muy común. A veces este fomento a la violencia ni siquiera es directo, sino que a veces un indicador es muchas veces simplemente el no condenar a la violencia. Me parece que en esa omisión a no condenar a la violencia también habla mucho de quién hace esa omisión y de quién de alguna manera está reivindicando ese accionar. Y finalmente, obviamente, una predisposición a restringir los medios de comunicación. Siempre los medios de comunicación son enemigos de los gobiernos autoritarios. Y por lo tanto siempre son proclives estos gobiernos autoritarios a perseguir a la prensa, a tratar de llevar adelante leyes restrictivas, a apoyar las famosas leyes de libelo y difamación. Muchas veces incluso tal vez no se animan a llevar medidas adelante contra la prensa, pero sí elogian lo que hacen otros países. Estos son algunos de los indicadores. Y esto claramente son indicadores para alertar a la sociedad. Porque, y esto es necesario entenderlo, las democracias no se sostienen solamente con una faz normativa, es decir, no se sostienen solamente con sus constituciones, sino que tienen que tener valores, conductas, actitudes, costumbres que apuntalen a la democracia. Porque no olvidemos que en la Alemania de la década del 20, la Constitución de Weimar, que es una de las constituciones más elogiadas de la historia del constitucionalismo, no fue suficiente para que una sociedad altamente autoritaria como era la alemana se deshaga de esa constitución y lo termine elevando a Hitler al poder. Y si quieren hacer una analogía con el caso argentino, también podemos hacerlo. La Constitución del 53 no fue óbice para que tengamos una gran seguidilla de golpes militares durante el siglo XX. Entonces, como bien afirma Steven Levitsky en una obra que sacó el año pasado precisamente contra el auge de los populismos, con una preocupación sobre este auge de los populismos, tanto de izquierda como de derecha, planteó la necesidad o planteó esta idea de que las democracias deben sostenerse con dos grandes valores. Uno es la tolerancia mutua. Esta es la idea de que el que piensa distinto no es un enemigo y que por lo tanto tenemos que aprender a convivir en la diferencia, sobre todo en ciudades, sociedades plurales, como dijimos hoy. Y por otro lado es la contención institucional. La contención institucional significa no usar las instituciones al filo de la ley. Por ejemplo, para poner un caso actual, la concesión al jefe de gabinete de superpoderes para que pueda disponer de partidas presupuestarias de manera discrecional cuando, por resultado de la pandemia, me parece que claramente que no es necesario y que además es abiertamente inconstitucional porque se está modificando una ley, que es la Ley de Administración Financiera, por decreto y sin plazo. Es decir, es básicamente una excepción para hacerlo de manera permanente. Entonces me parece que estos dos valores deben tenerse en cuenta. Otro ejemplo de contención institucional es que el presidente, aun cuando pueda, muchas veces establecer decretos de necesidad de urgencia o decretos delegados, pueda restringir hacerlo y dejar que el Parlamento sea el que haga la ley. Hace algunos años, un gran constitucionalista argentino, Carlos Alberto Spota, se planteó ¿quién hace la ley en la Argentina? Es decir, el Congreso, dice Spota, aprueba la ley y a veces la controla, pero quien realmente hace la ley en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, es el Poder Ejecutivo, porque es quien la redacta
y muchas veces la manda a libro cerrado del Congreso para que los legisladores simplemente la aprueben y no puedan hacer modificaciones. Pero esto tiene que ver con una cuestión más de cultura política que de diseño institucional. Por supuesto también que podemos afianzar el diseño institucional y hacerlo más estrictamente republicano, que es por lo que yo particularmente iría, pero también debe ser acompañada por una cultura democrática que controla el poder, porque claramente cuando el poder no está controlado, tiende a ser abusado. Tomando en cuenta el contexto de todo esto que nos estás contando, ¿crees que el sistema presidencialista es proclive a convertirse en un sistema autoritario? A ver, yo creo que el sistema presidencialista es sí proclive a tener desbordes. Pensemos que el sistema presidencialista nace como una necesidad en el siglo XIX de reemplazar al rey. Pensemos tanto en el caso norteamericano como en el caso de las nacientes repúblicas hispanoamericanas que se estaban emancipando de sus colonias y claramente necesitaban una autoridad que simbolice la unidad de la nación. En consecuencia, se diseñó el sistema presidencialista precisamente para reemplazar esta figura de unidad que representaba el rey en Europa. Pero claro, el problema en Europa claramente era el absolutismo. En consecuencia, lo que había que hacer era dividir el poder y restringir los poderes del rey. En América, en cambio, donde había mucha inestabilidad política, por algo se le llamaba la anarquía, como se decía entonces, había que constituir los gobiernos, de cero. Y en consecuencia los presidentes eran la figura a partir del cual se unificaba la nación. Ahora bien, este diseño institucional, que por supuesto tiene sus pros y tiene sus contras, como así también el sistema parlamentario, en el mundo actual, donde toda la legitimidad está puesta en el Poder Ejecutivo, me parece que claramente genera una tendencia a producir ciertos desbordes autoritarios. Hay un fenómeno sociológico que Rosanvallón la llama la presidencialización de las democracias, que esto se da incluso en los sistemas parlamentarios, donde toda la legitimidad política está puesta en los presidentes o, en el caso de los sistemas parlamentarios, en los primeros ministros. Porque claro, ¿a quién reconoce la sociedad la responsabilidad política? A un funcionario que está expuesto, que es mucho más conocido, o a órganos colegiados que muchas veces, por ser precisamente colegiado y estar compuesto por una gran cantidad de funcionarios, pensemos en la Cámara de Diputados, que son 257 funcionarios, claramente la legitimidad siempre de la sociedad está puesta en la cabeza del Poder Ejecutivo. Y obviamente al estar la legitimidad puesta allí, puede haber claramente una tendencia a concentrar todo el poder allí donde está puesta toda la legitimidad. Yo creo que cuando en la reforma del 94 se discutió mucho esta cuestión, recordemos que en tiempo de Alfonsín se había creado el Consejo para la Consolidación de la Democracia, allí Carlos Nino había propuesto el sistema parlamentario para nuestro país, obviamente por cuestiones idiosincráticas, por la tradición caudillista también que tenemos en Hispanoamérica, son muy difíciles de sostener estos sistemas parlamentarios. Por lo tanto, en ese entonces, en los años 80 y 90, el expresidente Raúl Alfonsín trató de proponer una especie de sistema semipresidencialista, similar al francés, y estableció la figura del jefe de gabinete. La idea de Alfonsín, al mirar sobre todo el sistema francés, era que el jefe de gabinete sea electo por el Congreso, con lo cual el Congreso tenía una coordinación con el Poder Ejecutivo. Por supuesto que esto luego no sucedió porque el jefe de gabinete termina dependiendo directamente del Poder Ejecutivo. Alfonsín lo que pretendía era que sucediera lo mismo que en Francia, donde el jefe de gabinete era electo por el Parlamento y muchas veces podía suceder que ese jefe de gabinete sea del partido opositor al presidente. Y por lo tanto, oficialismo y oposición debían convivir obligatoriamente y llevar adelante el gobierno, como pasó, por ejemplo, con Mitterrand y Chirac en Francia. Bueno, en la Argentina esto finalmente no terminó sucediendo, y la reforma del 94 lo que terminó haciendo, lejos de atenuar el presidencialismo, lo terminó consolidando.
Yo creo que la famosa crítica que hizo, volviendo otra vez a Juan Lins, a este politólogo español que era muy crítico de los presidencialismos, claramente que cuando los presidentes asumen esta idea de la representación nacional solamente en el Poder Ejecutivo, claramente tienen una cierta tendencia a estos desbordes autoritarios y a negarle legitimidad a los otros poderes de la República. En Hispanoamérica o en Latinoamérica, el problema del presidencialismo siempre ha sido que ha variado entre el abuso de poder y la ausencia de poder. Es decir, tuvimos presidentes muy fuertes y después tuvimos presidentes débiles. El problema de los presidentes fuertes era que iban por todo, que abusaban del poder, y el problema de los presidentes débiles era que no terminaban su mandato. Y aquí en Hispanoamérica, cuando un presidente no termina su mandato, es un desquicio institucional. Por ejemplo, hemos visto que en los sistemas parlamentarios europeos, al ser el primer ministro designado por el poder legislativo, es decir, no son designados directamente por el pueblo, como es en el caso de los presidencialismos nuestros, muchas veces cuando el Parlamento le quita la confianza, el jefe de gabinete renuncia antes incluso de terminar su periodo y no se produce un desquicio institucional como sí sucede aquí en Hispanoamérica. Entonces me parece que el presidencialismo, por la forma en la que está diseñado, ha tenido ciertas tendencias sí, a que se haga abuso de poder. Pero me parece que es una cuestión salvable. A mí me parece que, por ejemplo, restringiendo, modificando algunas leyes, por ejemplo, la ley que crea la Comisión Bicameral Permanente de Seguimientos de Decreto de Necesidad de Urgencia, podríamos restringir un poco estas facultades discrecionales que tienen los presidentes y que muchas veces los usan para abusar del poder. Y tomando en cuenta el contexto nacional actual, ¿cómo vos ves el manejo de los institutos de emergencia por parte del presidente Alberto Fernández? Bueno, a ver, vamos a aclarar primero, a veces se confunde mucho la idea de la emergencia con los institutos de emergencia. La idea de emergencia claramente hace alusión a una situación de carácter excepcional que afecta al orden constitucional, ya sea por razón política, social, económica, por una catástrofe natural, y que para hacer frente a estas situaciones excepcionales es que se crean algunos institutos de emergencia. Esto y que obviamente estos institutos de emergencia tienden a acrecentar las facultades del poder estatal y del poder ejecutivo en particular. Estas situaciones, estos institutos de emergencia han existido siempre en la historia. En Roma, por ejemplo, estaba la famosa institución del Senatus Ultimus Consultum, que era la potestad del Senado romano para elegir un dictador por el término de 6 meses para que resuelva una cuestión particular. Ese era un instituto de emergencia del derecho romano. En nuestro caso, la Constitución del 53 estableció 2 institutos de emergencia. Uno era la intervención federal, o es mejor dicho la intervención federal, el otro el estado de sitio. Ambos institutos de emergencia fueron usados de manera abusiva por los distintos gobiernos. Pensemos solamente que el 60% de las intervenciones en nuestro país se hicieron por decreto. Corrientes junto con Catamarca ha sido la provincia más intervenida de todas, 17 intervenciones federales. Muchas veces, como bien había predicho Sarmiento, bajo la excusa de sostener el gobierno republicano en la provincia, solamente se buscaban subvertir a gobiernos que eran opositores a la nación. Esto ha sucedido muchas veces, y aún hoy todavía se debaten. Por ejemplo, actualmente en el Senado hay un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Hace algunos años legisladores correntinos pretendían intervenir el Poder Judicial en Corrientes, es decir, estas instituciones todavía siguen dando vuelta entre nosotros, a pesar de que, como ya lo dijo Carlos Santiago Nino, la intervención federal fue el cementerio de nuestras libertades, porque bajo la excusa de las intervenciones se han llevado adelante una gran cantidad de abusos a la libertad y a los derechos. Y por otro lado, el estado de sitio, que también en un 2/3 han sido también dictados por decretos a lo largo de nuestra historia. Luego, con la reforma del año 94, se incorporaron 2 institutos más de emergencia, que son la posibilidad de la delegación legislativa y la posibilidad de los decretos de necesidad de urgencia.
Los dos institutos, por supuesto, tienen determinadas restricciones. Los decretos de necesidad de urgencia solamente pueden ser llevados adelante cuando no se pueden llevar, cuando hay medidas que no pueden ser adoptadas por los medios ordinarios, es decir, cuando el Congreso no puede sesionar, por ejemplo, o cuando sea una grave calamidad pública, como ha dicho la jurisprudencia. Y después los decretos delegados que tienen que ver con, las facultades delegadas que tienen que ver con aquellas legislaciones que el Congreso otorga o transfiere al Ejecutivo o sea, se transfieren facultades legislantes, es decir, se transfieren facultades que son propias del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la ley de desabastecimiento, por ejemplo, que le da una gran cantidad de facultades al Poder Ejecutivo para intervenir en empresas, por ejemplo. Ley que de dudosa constitucionalidad, de dudosa inconstitucionalidad y que ha tenido incluso algunos planteamientos judiciales. Obviamente estas instituciones también se han abusado a lo largo de la historia. Pensemos, desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad, prácticamente todos los gobiernos han sancionado leyes de emergencia. Salvo el gobierno de Alfonsín y salvo el gobierno del presidente Macri, todos los gobiernos, el gobierno del presidente Menem, el gobierno de la Rúa, el gobierno de Duhalde, los gobiernos de Néstor y Cristina y ahora el de Alberto Fernández, están usando leyes de emergencia. Esta ley de emergencia lo que establece son facultades que el legislativo le transfiere por fuera de las facultades ordinarias. Recordemos que en el caso actual del actual gobierno, esta ley de emergencia se sancionó ya en diciembre, es decir, tenemos ya facultades de emergencia previas a la pandemia. Lo que sucedió luego del decreto de la pandemia fue que por primera vez tenemos un estado de emergencia sancionado por decreto. Porque claro, en el caso del presidente Menem, fue el Congreso el que dictó las leyes de reforma al Estado y la ley de emergencia que le transfirió poderes para llevar adelante el proceso de privatizaciones, por ejemplo. Después, durante el gobierno de la Rúa, ya sobre el ocaso, cuando ya estaba por finalizar, cuando ya un poco tiempo antes de renunciar, con la ley de déficit cero se le transfiere superpoderes al ministro Cavallo. Luego Duhalde, durante el gobierno de Duhalde, el Congreso sanciona la ley de emergencia, que llevó adelante también la especificación asimétrica. Luego, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se prorrogaron las leyes de emergencia que había sancionado el gobierno de Duhalde. Y ahora asistimos a esta situación, por primera vez en la historia, en la cual es el mismo presidente el que se autodelega facultades de emergencia. Está bien, insisto, fue en una situación en la cual, una situación sanitaria donde todavía no había mayor información, pero sobre la ley de emergencia que ya existía en diciembre, se sostiene ahora un nuevo decreto, o mejor dicho, ya un decreto de necesidad de urgencia, en el cual se le otorgan más facultades al presidente. Este decreto fue, creo que, bien acompañado por los gobernadores e incluso por los diputados de la oposición, porque claramente en esa primera instancia, repito, en la cual no había todavía mayor información sobre cómo actuar, y ante la ausencia del Congreso todavía que no sabía si iba a poder sesionar o no, puede llegar a ser excusable. El problema es que después tuvimos 28 decretos más de necesidad de urgencia. El problema es que después el Poder Legislativo, donde tiene mayoría el presidente Alberto Fernández, se empezó a negar sistemáticamente a sesionar. Pensemos que en 2 meses solamente se sesionaron 2 meses y por vías virtuales que además me parece que son de dudosa eficacia para el ejercicio del control republicano en los poderes, que es al fin y al cabo para lo que debe estar el Poder Legislativo, para sancionar leyes y para controlar los abusos de poder. Recién ahora en la última sesión funcionó la Comisión Permanente de Seguimiento de los Decretos y aprobó todos los decretos de necesidad de urgencia, incluso el de superpoderes. Repito, innecesario, además de inconstitucional, en el cual se le dan al jefe de gabinete el manejo del 100% de los recursos del país. Además de que no tenemos presupuesto, y por lo tanto un funcionario que no fue elegido por nadie, es decir, no fue elegido popularmente por nadie, dispone del 100% de los recursos de la nación y puede decir a qué gobernador mandarle un adelanto al Tesoro Nacional y a qué gobernador no, porque maneja
el 100% de la caja. Si a eso además le sumamos que el decreto de emergencia ya establecía la facultad del jefe de gabinete de ser el único funcionario de la República de establecer excepciones a la cuarentena, por eso tenemos que ver a los gobernadores pidiendo permiso para habilitar nuevas actividades en sus provincias, como si el jefe de gabinete conociese mejor que el gobernador o mejor que los intendentes las realidades de sus ciudades y de sus provincias, donde claramente la situación ha sido totalmente distinta en distintas provincias. No ha sido la misma situación en Corrientes que en Chaco, no ha sido la misma situación en San Luis, no ha sido la misma situación en Córdoba. Cada provincia ha tenido distintas realidades y me parece que en muchos lugares se pudo haber flexibilizado la cuarentena con mayor anticipación, evitando el desastre económico y el desastre social a la que estamos sometiendo a gran parte de la población. Esto no significa de ningún modo subestimar la crisis sanitaria, pero sí significa tener en cuenta que si no cuidamos lo económico y lo social, nos vamos a quedar sin lo sanitario, sin lo económico, sin lo social y sin lo institucional. Porque cuando todas las decisiones están concentradas en un solo funcionario, se tiende al abuso. A ver, esto es parte de la naturaleza humana. Por eso decía Madison en El Federalista, los hombres no son ángeles, por eso tienen que estar controlados. Por eso decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso necesitamos de los poderes de la República funcionando. Por eso necesitamos de los poderes del Congreso funcionando. Por eso necesitamos que la justicia esté funcionando. Hoy tenemos a la justicia federal en feria que solamente fue habilitada para poder liberar presos, y si encima de eso le agregamos otras cuestiones que han estado sucediendo, por ejemplo, el presidente hablando abiertamente de una reforma judicial en medio de la pandemia pretende impulsar una reforma judicial, vayamos a ver con qué intenciones, si tenemos en cuenta las intenciones que han tenido durante el kirchnerismo. En el medio de la pandemia, la Oficina Anticorrupción desiste de las principales causas que tenían denunciado la vicepresidenta en funciones, Otesur y Los Sauces. En medio de la pandemia se está persiguiendo el tribunal que lleva adelante la causa del memorándum con Irán. Entonces, en medio de la pandemia se llevan adelante o se adoctrinan con libros escolares, como se denunció esta última semana. En medio de la pandemia hay legisladores oficialistas que están impulsando leyes de corte claramente chavistas, como por ejemplo la participación del Estado en las acciones de las empresas en las que se han subsidiado. Entonces me parece que estas cuestiones ya no pueden ser más secundarias. Después de 2 meses, en los cuales me parece la sociedad entera le concedió al presidente un cierto voto de confianza para que administre la cuarentena, y lamentablemente nos hemos estado encontrando que en el medio de este marco de cuarentena, aprovechando la potestad extraordinaria de poderes, porque claramente se ha consolidado un hiperpresidencialismo pocas veces visto en nuestra historia, en medio de todo esto se están llevando adelante estas cosas. Entonces, me parece que es momento de que empecemos, como ya lo dije hoy, a alertar sobre estas cuestiones que para muchos al día de hoy todavía siguen siendo secundarias. Retomando una de las temáticas de la que ya hiciste mención, en estos días se ha hablado mucho sobre la modernización de los sistemas. Y en este contexto, ¿crees que es posible una democracia virtual con sesiones permanentes, pero a la vez remotas, y sistemas de votos electrónicos para los ciudadanos? A ver, yo creo que claramente hay una tendencia, y creo que esta situación de la pandemia ha llevado claramente a una aceleración del uso de los medios digitales y de la tecnología. Como bien dice Harari, las emergencias aceleran la historia. Pero a mí me parece que esta cuestión de las sesiones virtuales, me parece que por el momento la tecnología no garantiza lo que sí garantiza la presencialidad en cuanto a la toma de decisiones legislativas. A mí me parece que
la faz argumentativa y la faz deliberante, los requisitos que exige una democracia deliberativa para sancionar decisiones, para sancionar leyes, me parece que no están garantizadas con este tipo de sesiones virtuales, porque entiendo que la deliberación, la argumentación, el debate, la contraposición de ideas claramente necesitan de un tiempo y un espacio particular. Y me parece que lo virtual no terminan de garantizar del todo la suficiencia de este debate. Pensemos que en el día de ayer, en la sesión virtual, hubieron diputados que estuvieron denunciando que se les consignó mal el voto. Precisamente le pasó a uno de los diputados de la coalición cívica. Entonces me parece que por lo menos al día de hoy me parece que no está garantizada la eficacia de una democracia de tipo virtual. Ahora, yendo a lo que es el voto electrónico y otras cuestiones, en los últimos años, si bien en los años 90 hubo una expansión del voto electrónico, muchos de los países que avanzaron con el voto electrónico luego fueron retrocediendo y volviendo a los sistemas, a los sistemas donde existe una constancia para que ese voto no sea luego malversado. Y esas constancias solamente la puede dar el papel. Por un lado, particularmente que es el sistema que yo creo más viable, que es el sistema de boleta única de papel. Nosotros hoy tenemos en Corrientes el sistema de boleta de papel por partido, también a nivel nacional. Es decir, cada partido va con una boleta en particular. Esto propicia el robo de boleta, propicia además que se impriman boletas a mansalva, contaminando además el medio ambiente. Entonces, el sistema de boleta única garantiza que la impresión sea muchísimo menor y que se evite el robo de boletas y que todas las fórmulas, todos los partidos tengan su representación en el cuarto oscuro y que los ciudadanos puedan tener acceso a sus candidatos en el cuarto oscuro. Y después la otra alternativa es la boleta única electrónica, que en este caso la boleta única electrónica funciona como una especie de impresora donde el respaldo del papel está presente. Yo creo que por el momento estos son los sistemas posibles. Por supuesto, ningún sistema electoral es perfecto, esto debemos tener en claro. Los sistemas electorales sí son perfectibles, pero ningún sistema electoral es perfecto y todos tienen sus pros y sus contras. Pero me parece que, a mi modo de ver, la boleta única de papel me parece que sigue siendo el mejor sistema, como lo tiene Santa Fe, por ejemplo. Y respecto a las sesiones virtuales, me parece que el Congreso de la Nación debe reunirse de manera presencial. De hecho, muchos diputados piden la reunión presencial, pero la mayoría sigue insistiendo con esta idea de las sesiones virtuales, que me parece que nos llevan a un buen camino y que claramente no garantizan el debate democrático y la deliberación que necesita una nación para tomar decisiones. Como última pregunta, y para ir cerrando, antes de abrir un espacio de preguntas para los participantes, ¿qué modelos políticos nos va a dejar la pandemia tras su paso? ¿Y esto efectivamente va a cambiar el sistema político tal cual lo conocemos hoy en día? Bueno, yo creo que las distintas soluciones que los estados del mundo están llevando a la pandemia claramente se van a convertir en modelos a seguir al futuro. Y me parece que hay claramente, me imagino, en principio dos modelos. Un modelo autoritario, que claramente lo representa China, que paradójicamente, a pesar de ser el país donde ha nacido de alguna manera este virus, también es el país uno de los países que más eficacia ha mostrado para combatir el virus. Por supuesto que esto fue posible gracias a ese Estado autoritario, donde se lleva adelante una vigilancia policial tremenda para las libertades individuales. Pensemos que la gente allí sale del sistema del servicio de transporte y hay sensores que ya miden la temperatura automática de las personas. Pensemos que aquella persona que violentaba la cuarentena automáticamente tenía un dron vigilándolo, advirtiéndole para que no rompa la cuarentena. Esto, por supuesto, solamente es posible en esos estados totalitarios y autoritarios. En sistemas democráticos estas cuestiones son aberrantes para la dignidad y la libertad de las personas. Incluso este famoso filósofo coreano, que ahora está muy de moda,
Chulhan, que ha dicho que incluso con respecto a los barbijos, que por ahí a las sociedades occidentales nos cuesta un poco más el uso del barbijo porque lo asociamos al oscurantismo, y en cambio por ahí las sociedades orientales están más acostumbradas a esto. Y por otro lado, tenemos por ahí un modelo, por supuesto, democrático, que me parece que lo representan muy bien la democracia federal alemana. También Suecia me parece que ha sido un buen ejemplo, donde claramente han logrado administrar esta pandemia manteniendo sus sistemas democráticos y republicanos y sosteniendo la libertad de las personas. Mi preocupación obviamente es que el modelo chino tienda a ser exportable, es decir, que se exporta hacia Occidente y de Occidente obviamente hacia Hispanoamérica estos sistemas de vigilancia digital que claramente se están acelerando en los países orientales. Yo creo que en Hispanoamérica, en América Latina, se va a consolidar una suerte de modelo híbrido, es decir, democrático, pero con ciertas tendencias muchas veces hacia el autoritarismo, y me parece que eso es lo que viene demostrando la administración de la pandemia en los países latinoamericanos, pero que obviamente va a depender de que hasta dónde la sociedad permite este tipo de vigilancia que están exportando los países orientales. Me parece que en el límite que pongan las sociedades va a estar puesta el grado no de autoritarismo que quieran ejercer los gobiernos. Como decíamos hoy, más allá a veces de las formalidades legales, son las sociedades quienes mediante su cultura democrática las que sostienen sus libertades, sus derechos y controlan el poder. Buenísimo, buenísimo. Tenemos algunas preguntas, Edu. Bueno, ahí abrimos un momento de preguntas. O si alguien quiere, le vamos habilitando el micrófono para algún comentario o alguna pregunta. Está el chat habilitado o vamos habilitando los micrófonos. Listo, perfecto. Reitero ahí lo que nos comentó Edu, por ahí se escuchó un poquito bajo nomás. Cualquiera que quiera hacer una pregunta puede habilitar el micrófono y puede hacerlo de manera directa, así lo vamos contestando. Ahí lo habilito a Nelly, que está pidiendo. Ahí está Nelly, fíjate a ver si. No sé. Ahí está. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, bueno. No, más que nada, personalmente lo que me preocupa como ciudadana, más que nada, es la situación del sector más marginal de la Argentina, que está atravesando por un contagio de coronavirus, digamos. Como decía Fabián en un comienzo, la democracia también tiene que ver con la condición humana, indistintamente de lo que la ley pueda declarar como ciudadana y más. O sea, ¿cómo podríamos trabajar para evitar que esto se siga dando, digamos, a pesar de lo que no es la situación de Corrientes? ¿Cómo lograr, daba justamente el caso de Suecia como país de ejemplo, pero yo creo que también tiene que ver una relación con el grado de instrucción y de educación que tiene este país, digamos, cómo trabajar de manera reflexiva esta cuestión que se está dando justamente. Bueno, una de las cosas que decía uno de los grandes teóricos de la República, ¿no? que era Montesquieu, es que estos sistemas republicanos solamente se sostienen mediante la virtud, es decir, mediante la virtud ciudadana. En tanto y en cuanto haya ciudadanos activos que reclamen estas cosas, los gobiernos, y más este tipo de gobiernos como el que tenemos en la actualidad, empiezan muchas veces a hacerse escuchar, sobre todo por medio de las encuestas, porque yo quiero recordar aquí que el actual gobierno en un principio subestimaba la pandemia.
recuerden que el ministro de Salud decía, bueno, no, en realidad me preocupa más el dengue. Y la verdad fue la sociedad la que exigió este reclamo de cuarentena. El problema es que luego el presidente se enamoró de alguna manera de la cuarentena, porque claramente puede tomar decisiones de manera discrecional. Hoy estamos camino a tener la cuarentena más larga del mundo. Pensemos que la ciudad china, donde nació todo, Wuhan, tuvo una cuarentena de 70 días. Nosotros estamos yendo y ya no tiene más casos. Nosotros estamos yendo, ya pasamos los 2 meses, seguimos con casos, y estamos por llegar seguramente a superar los 80 días. A mí me parece que claramente tiene que haber un reclamo fuerte de la sociedad de que si no cuidamos el factor económico, nos vamos a quedar sin salud, sin instituciones y también sin economía. Es decir, si la gente no puede salir a trabajar y por lo tanto el Estado a partir de esto no puede recaudar legítimamente para poder llevar adelante políticas de distribución social, porque hoy lo único que se distribuye es emisión monetaria que luego se va a convertir en inflación. Entonces esta situación de emitir, de que el Banco Central emita para repartir, pero repartir monedas sin respaldo, monedas sin valor, nos va a llevar a una espiral inflacionaria que va a traer peores consecuencias que evitar que la gente salga a trabajar y pueda llevar el pan a su casa. A mí me parece que es la ciudadanía. Ayer, por ejemplo, hubo una gran manifestación de comerciantes y trabajadores en Córdoba. Me parece que es la ciudadanía la que tiene que empezar a exigir a los representantes que hoy tienen en sus manos las decisiones, partiendo sobre todo del gobierno nacional, de que tiene esta concentración de poder que hasta los gobernadores le tienen que pedir permiso para hacer excepciones en sus provincias o en sus ciudades. Me parece que somos los ciudadanos los que estamos empezando a ver estas cuestiones, tenemos que empezar a exigir con más fuerza. Exigir que la gente pueda salir a trabajar y exigir, por supuesto, el control del poder, porque como decíamos hoy, cuando el poder se ejerce absolutamente, tiende naturalmente a la corrupción y tiende naturalmente al abuso. Entonces me parece que es hora de que los ciudadanos pidamos el cumplimiento estricto de la Constitución y el respeto por sus derechos a trabajar, a tener una industria lícita y a que se respeten sus libertades y sus instituciones republicanas. No sé si ahí tenemos una pregunta más, Fabi, no sé si me escucha bien o si la podés leer desde ahí. ¿Cómo? Ahí tenemos unas preguntas en los comentarios. Bien. Dice, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos desde nuestras casas? ¿A quiénes reclamamos la eterna cuarentena? Bueno, los ciudadanos en este contexto actual tenemos varios mecanismos para hacer oír nuestra voz. Uno de esos mecanismos son las redes sociales, otros mecanismos son hacer este tipo de charlas, otros mecanismos son exigir a los representantes políticos, por ejemplo a los partidos de la oposición, que reclamen con más fuerza al presidente esta cuestión. Está claro que dentro, obviamente, de los mecanismos democráticos tenemos nuestros derechos a ser oídos y nuestro derecho a peticionar. Y me parece que en tanto y en cuanto ciudadanos es la manera en que tenemos de hacernos oír. Ciudadanos de nuestras casas, por ejemplo, mediante las redes sociales, o por ejemplo, muchos ciudadanos se dedican a hacer notas, por ejemplo, para los diarios, mostrando su desconformidad, mostrando su opinión, y después, por supuesto, en el boca a boca. La transmisión de ciudadano a ciudadano, de habitante a habitante, de boca en boca, es una de las armas más poderosas que tienen las sociedades para evitar con los autoritarismos. Pensemos que hasta dictaduras han caído de esta manera. Pensemos que en las dictaduras donde los ciudadanos no pueden en muchos casos reunirse, no pueden expresarse, incluso en esos casos los ciudadanos con el boca a boca, con el convencimiento, persona a persona, se terminan derribando este tipo de cuestiones. En este caso, dentro de lo que es un marco republicano y de respeto a las instituciones democráticas, tenemos varias vías de expresión para hacernos oír. Ya sea mediante nuestros representantes en el Congreso,
quienes estamos en un partido político, o ya sea los ciudadanos reclamando a estos representantes o haciendo oír nuestra voz, ya sea mediante redes sociales, o armando este tipo de encuentros con ciudadanos también preocupados, o hablando con los vecinos a pie. Bien. Ahí tenemos otra pregunta que dice, pregunto si en las reuniones de comisión se necesita la actividad personal, la interacción para poder llegar a los acuerdos y decisiones. No sé. ¿Será Fabi que está silenciado? Sí, perdón, ¿cómo era la pregunta? Dice, pregunto si en las reuniones de comisión se necesita la actividad personal, la interacción para poder llegar a los acuerdos y decisiones. Dice. En las reuniones de comisiones. Bien, bueno, yo intuyo que se refiere a las reuniones de comisiones de los poderes legislativos. Bien, hoy en día, estas reuniones de comisiones se están haciendo de manera cerrada para garantizar el distanciamiento social, pero eso no evita que se puedan hacer, por ejemplo, reuniones de comisiones por esta vía. Yo, de hecho, estoy pensando en mi rol de concejal, poder hacer una audiencia pública abierta por un proyecto que se presentó en el Consejo Liberante para las próximas reuniones de comisión, para escuchar la voz de distintos sectores privados para que se pronuncien sobre un proyecto de ordenanza que presentó un colega, que presentó un concejal. Entonces, mediante este tipo de mecanismos se pueden, en este marco de la cuarentena. Después, por supuesto, cuando estos, esperemos, se pueda resolver más pronto, claramente me parece que ahí ya depende ya de los funcionarios, de poder recibir a los ciudadanos, de participar cuando hay instancias de audiencias públicas, también es una forma de participar, y después directamente tratar de hacerle llegar a los representantes. Cada representante tiene su oficina, cada representante tiene sus redes sociales, me parece que son formas también de poder llegar a esos funcionarios. Bien, sí, ahí aclaraba Pampa que era para respecto a las funciones legislativas. No sé si alguien tiene más preguntas o quiere hacer algún comentario. Si no, vamos Hola. dando cierre. Pau, si quieres hacer el cierre. Bueno, simplemente agradecer a todos los que participaron. La verdad es que un sábado a la tarde con frío, poder participar de esta actividad me parece que es plausible. Y simplemente volver a rectificar esta idea de que las democracias, para que funcionen bien, necesitan necesariamente de la participación de sus ciudadanos, de la participación activa, de una participación responsable y comprometida con las instituciones democráticas, y de una participación que busque claramente el respeto irrestricto a nuestra Constitución. Creo que cuando los pueblos se hacen expresar de manera intensa, en pos de sus instituciones, en pos de su libertad, los gobiernos tarde o temprano terminan tomando estos reclamos, porque creo que cuando las ideas son buenas, con el tiempo se terminan por imponer. Y más todavía en estos casos cuando hay restricciones muy serias a los derechos individuales de las personas. Bien, bueno, vamos cerrando entonces. Antes de cerrar, le dejo una invitación porque seguimos con esta modalidad de charlas. El próximo 29 de mayo vamos a tener una charla con Toti Flores, diputado provincial por la Coalición Cívica de Buenos Aires. Va a estar en una charla con el doctor Hugo Pinti Calvano. Así que están todos invitados. Vamos a estar recordando igual en el grupo y cuando le enviamos el certificado de participación de esta charla, también vamos a estar recordándole de esa actividad que tenemos el día 29 de mayo a las 19 horas. Bueno, gracias a todos por participar y bueno, nos vemos en la próxima actividad. Hola, sí, buenas noches. La verdad que estuvo muy lindo la charla y como dijo don Fabián Nieve, para hacer un sábado tomando unos mates y escuchar esta charla fue muy hermoso, aprender y como dice él, pelear nuestros derechos. La verdad que acá tenemos que estar orgullosos de Corrientes, que no tuvimos muertos, solo infectados y que cada uno fueron a sus hogares. La verdad que eso es un orgullo para Corrientes. La verdad yo no soy correntina, soy formoseña, pero me siento orgulloso de esta tierra
que pudimos hasta ahora superar, no cualquiera. Y el gobernador que tomó las precauciones, ni bien se supo de esta pandemia, no dudó y tuvo todas las precauciones y hasta hoy tenemos el apoyo de él. Pero como la verdad que ya casi ya no podemos seguir con esto, hay compañeros que necesitan trabajar, pero 2 meses casi tenemos que tener aguante, pero fuerza para todos los compañeros. Así que mis compañeros también, soy empleada municipal y aparte tengo mi carrito, como dije la pasada, estoy parada, no estoy trabajando, pero ya va a haber momentos para volver a trabajar. Que tengan buenas noches y espero esa otra charla que sea invitada. Gracias, don Fabián. Bueno, muchas gracias y bueno, lo esperamos a todos en la charla de Toti Flores. Realmente es un referente social muy importante. Cada vez más trabaja muy fuertemente en las villas de emergencia en la Matanza con la cooperativa La Juanita. Recordemos que esta cooperativa fue una forma de dar trabajo a mucha gente que estaba desocupada, de generar dignidad en esos lugares. Así que la experiencia que nos va a contar creo que claramente nos va a venir muy bien a los correntinos, y que va a estar moderada por el secretario de Coordinación de Gobierno Municipal y presidente de la Coalición Cívica Corrientes, Hugo Calvano. Así que los esperamos a todos, y bueno, seguramente nuestras redes sociales se van a ir informando, y seguramente también por WhatsApp le vamos a hacer llegar la invitación.